vamos a hablar con Pablo Salinas. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. A ver, Pablo, ¿qué va a pasar en la Comisión de Juicio Político? Dicen que supuestamente tienen que nombrar, digamos, la oposición está presionando para que se nombre. Creo que quedaba esta última semana para que sea Pagano, como había sido nombrada el año pasado, pero además hubo esa cosa prolija que se dijo que en realidad Martín Menem había dicho que no se haga, no se forme la comisión o como que no había quórum. Pero por otro lado, Marcela Pagano quiere ser la presidenta de la Comisión de Juicio Político. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo viene la mano ahí? Normalmente las comisiones duran, las autoridades en las comisiones duran los 2 años, vieron, cada 2 años se renueva el Congreso, entonces en cada renovación legislativa se vuelven a discutir las presidencias, secretaría, bueno. En el caso del juicio político, lo que ocurrió es que se convocó a la reunión el año pasado, la convocatoria siempre la hace la presidencia de la Cámara. La reunión empezó, no había un acuerdo en relación a Pagano. Karina Milei no quería que Pagano fuera la presidencia del juicio político, desconociendo el acuerdo parlamentario. Durante la reunión que ya había comenzado, llega un mail de presidencia desconvocando a la comisión, que ya había empezado con una formalidad, y que ya había elegido a su presidenta, que era Marcela Pagano, y al vicepresidente, que es Leopoldo Moró. Sí. Y hay un acta firmada al respecto, o sea, hay un acto público, no es una ocurrencia. Entonces lo que está reclamando Pagano tiene mucho de razón. Bueno, habrá que ver cómo sigue, si van a desconocer una vez más la cuestión reglamentaria por parte. No sería el único gobierno que interpreta el reglamento a su manera, ¿no? Pero ya la Libertad Avanza viene ejerciendo esto como con mucha periodicidad. Y se da también en paralelo con un debate en donde la Libertad Avanza quiere modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. Es otra novedad de estos días. Y por otro lado, digamos, también se la notó a Pagano un poquito enojada con Martín Menem. Digo, hay tanta interna ahí adentro que a veces a uno le resulta difícil. Hemos hablado varias veces con vos, pero digo, estamos acostumbrados a que haya discusiones entre los distintos bloques, no dentro del mismo bloque, no la pelea como hubo entre los dos diputados. Que se agarraron a piñas para que no haya quórum. Digo, es como que da mucha desprolijidad, ¿no? Uno no tiene claro para qué lado van, ni siquiera, a ver, Karina Milei claramente no la quería Pagano, pero Pagano hablándole y gritándole por megáfono en la Cámara de Diputados al presidente, o sea, como muy desprolijo. Bueno, del odio al amor, ¿no? Porque los que se agarraron a piña, después hay otro que le quería dar un pico Sí, a la semana. Increíble. Todo, lo digo en tono de chiste porque cuando lo pensás en serio desde lo institucional es una vergüenza absoluta, absoluta vergüenza, ¿no? Ahí está la imagen. Muchas veces yo recuerdo cuando era más joven, que en los noticieros cuando había sección internacional, siempre pasaban que en el Parlamento de Corea se revoleaban sillazos. Era como que una vez por año se agarraban a los sillazos. Y nos parecía a todos una vergüenza, y era una noticia de vergüenza en definitiva. sí. Bueno, ¿qué tenemos para mostrar al mundo nosotros, no? Una pelea de dos púgiles y después alguien que le quiere dar un pico, una diputada que, como le cortan el micrófono, agarra un megáfono. Sí. Y es reflejo de una crisis de representación y de una crisis social que tenemos como país que provoca a esos representantes, porque no salen de un repollo, Por supuesto. salen de un lugar los representantes del pueblo en este caso. Y la verdad que deberíamos rediscutirnos mucho como ciudadanos en esta democracia, de mejorar un poquito y levantar un poquito la mira. De todos los partidos hablo, ¿eh? Ujú. Ahora le está tocando a la Libertad Avanza protagonizar los escándalos, pero recordemos que problemas dentro de bloques oficialistas hubo en el gobierno anterior también, cuando fue la votación por el acuerdo del Fondo Monetario Sí, Internacional. sí. Y después, a los pocos meses, cuando quien había sido presidente de bloque, Máximo Kirchner, que luego dejó de serlo, conspiró para que Alberto Fernández no tuviera presupuesto nacional. Sí, Y así fue que ocurrió. sí, sí, sí. Entonces, bueno, digamos, estas crisis de los bloques y esta interna a cielo abierto no es nueva, sí es preocupante, debería resolverse de otra manera.
Y respecto a qué pasa, digamos, en el bloque de senadores de Unión por la Patria, hay, digamos, se separan algunos senadores, que responden algunos gobernadores, queda en minoría. ¿Qué pasa? El Unión por la Patria en el Senado se llama Frente de Todos, en primer lugar. Interbloque Frente de Todos. Sí, Mantiene la vieja denominación. Dentro de ese interbloque hay dos grandes bloques con senadores. Ahora no recuerdo bien cuáles eran los nombres de esos dos bloques, pero en total juntan 34 senadores como un interbloque. Lo sí, que anunciaron cuatro senadores, por ejemplo la senadora de Jujuy, Carolina Moisés, o el senador de Catamarca, Andrada, es que crean un nuevo bloque diferente a esos otros dos bloques, pero que continúan dentro del interbloque de 34, para que se entienda. sí, Entonces, marcan una diferencia, están mandando un mensaje. Yo creo que ese bloque con el correr de las semanas va a crecer. Hay otros senadores que muy probablemente pasen a ese bloque. Este es el estado de las conversaciones hoy entre ellos. Bueno, hay una señal política muy clara, ¿no? Donde hay un desconocimiento a una conducción política, eh, y fueron bastante claros, incluso la senadora de Jujuy, por eso la nombro, fue bastante enfática al respecto de eso. Después hay que entender los microclimas de cada uno. Por ejemplo, esta senadora jujeña viene de quedar afuera de los cierres políticos del Partido Justicialista en la provincia. sí. Entonces, bueno, ahí había un problema. El senador de Catamarca, Andrada, responde al gobernador Jalí, que últimamente está más alineado con el gobierno que con el propio bloque del peronismo. De hecho, la presidenta del Partido Justicialista tuvo el fin de semana una clase abierta, un discurso, en donde atacó directamente al gobernador Jalil. Estoy Ujú, hablando de Cristina Fernández de Kirchner. sí, Bueno, están pasando muchas cosas y lo que tenemos que prestar atención en el Senado es empezar a ver cómo vota ese bloque. Y si esto de que se quedaron adentro significa que van a seguir votando igual, o es blanquear que empiezan a votar diferente y ver que votan a su vez. tal cual. Así que bueno, como siempre es una novela, digamos que semana a semana vamos teniendo nuevos capítulos, nos vamos enterando de nuevas cosas, cosas que seguimos sin entender. Seguramente en breve también vamos a conocer cuáles son la letra, digamos, del acuerdo con el fondo, así que seguiremos charlando sobre este tema. Muchísimas gracias como siempre, Pablo, por acompañarnos. Bueno, hoy es martes, porque ayer fue feriado. Ayer estuviste en la marcha en Buenos Aires. ¿Qué te pareció? Sí, sí, es ¿Cuál una fue tu fecha impresión? que siempre siento que hay que estar y como ciudadano y sí, mucha gente. Muchísima. Dicen que entre 200 y 400 mil personas, no sé cuál es el número exacto, pero impresionante lo que se ve en los drones. Estaba, digamos, toda la plaza copada de gente y sobre todo, digamos, lo que hablábamos hace un ratito, si bien había agrupaciones políticas, sindicatos, pero también gente de las universidades, familias que iban a defender, digamos, defender los valores de la Mucha gente democracia. suelta Sí, y siempre se ve eso en la de la marcha de los 24. Sí, hay agrupaciones, sindicatos, pero también hay un montón de familias que van por la propia. Sí, siempre se ve eso. Y mucha gente. Y esta fue por los 49 años. Se espera que el año que viene, que sean los 50 sí, años, sea muy, muy concurrida. mucho más grande. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, como siempre. Hablamos el lunes que viene. Bueno, buena semana, gracias. Igualmente para vos.